La paz radical, cuando dejamos de exigirle justicia a la vida, un ensayo filosófico sobre la aceptación, el dolor y la libertad interior. Introducción. El encuentro con el dolor ajeno. Hay momentos en la docencia que trascienden cualquier currículum académico. Momentos en los que, como educadores, nos encontramos no frente a un alumno, sino frente a un ser humano desnudo en su dolor. Ayer fue uno de esos momentos. Un estudiante, habitualmente envuelto en esa coraza de rebeldía que algunos jóvenes construyen contra el mundo, apareció quebrado por la muerte de un amigo. Y en ese instante de vulnerabilidad compartida, surgió una verdad que merece ser explorada con la profundidad que solo el tiempo y la reflexión permiten. La paz no llega cuando la vida se vuelve justa, sino cuando tú dejas de exigirle que lo sea. Esta frase, que emergió casi espontáneamente en ese encuentro pedagógico, contiene ecos de milenios de sabiduría filosófica. Es una síntesis involuntaria de lo que Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, de lo que el Buda enseñó bajo el árbol Bodhi, de lo que Epicteto comprendió en su esclavitud. Pero más allá de su genealogía filosófica, es una verdad experiencial que cada ser humano debe descubrir y redescubrir en su propia carne. Primera parte. La tiranía de las expectativas justas. El filósofo español Miguel de Unamuno escribió que el hombre es un animal enfermo de esperanza. Esta enfermedad, si la examinamos con detenimiento, no radica en la esperanza misma, sino en una forma particular de esperanza, la expectativa de que el universo debe funcionar según nuestros parámetros de justicia. Vivimos en una época que ha elevado la justicia al rango de valor supremo. Y no me malinterpreten. La justicia social, la equidad, la lucha contra la opresión son causas nobles y necesarias. Pero existe una diferencia fundamental entre trabajar por un mundo más justo, lo cual es un imperativo ético, y exigirle al cosmos que se comporte según nuestras nociones de justicia, lo cual es una receta para el sufrimiento perpetuo. El psicólogo Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz y autor de El hombre en busca de sentido, comprendió esto de manera visceral. En los campos de concentración, aquellos que mantenían una exigencia constante de justicia cósmica, ¿por qué a mí? Esto no debería estar pasando. Se quebraban más rápidamente que aquellos que, sin renunciar a su humanidad ni aprobar el horror, encontraban la manera de aceptar radicalmente su circunstancia presente y buscar sentido dentro de ella. Esta distinción es crucial y merece ser subrayada. Aceptar no es aprobar. La aceptación radical de la que hablamos no implica resignación moral ni complicidad con la injusticia. Es, más bien, el reconocimiento lúcido de que el universo no está obligado a cumplir con nuestras expectativas de equidad. Segunda parte. El enojo como resistencia a la realidad. Cuando observamos a ese joven estudiante eternamente enfadado con la vida, vemos un patrón que se repite en millones de personas. El enojo crónico, esa irritación constante con las circunstancias, es fundamentalmente una forma de resistencia a la realidad. Es un no sostenido a lo que es. Aquí es donde el budismo ofrece una de sus enseñanzas más profundas a través del concepto de dukkha, frecuentemente mal traducido como sufrimiento. Dukkha es más precisamente la insatisfacción que surge de la fricción entre nuestros deseos y la realidad. El Buda, en su primera noble verdad, no dijo que la vida es sufrimiento, dijo que la vida contiene dukkha, esa cualidad de insatisfacción que surge cuando queremos que las cosas sean diferentes de como son. Thich Nhat Hanh, el maestro zen vietnamita, lo expresaba con una metáfora luminosa. Cuando tienes un dolor de muelas, apretar los puños no hace que el dolor desaparezca, solo añades tensión al dolor. El enojo con las circunstancias es ese puño apretado del alma, esa tensión adicional que añadimos al dolor inevitable de la existencia.
Pero aquí surge una paradoja fascinante que los estoicos comprendieron profundamente. Epicteto, nacido esclavo y luego filósofo, estableció una distinción que cambiaría la historia del pensamiento occidental: la diferencia entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. En su Enquiridión, o manual, escribió: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Esta no es una afirmación de privilegio. Recordemos que Epicteto fue esclavo y quedó cojo por los maltratos recibidos, sino una observación fenomenológica sobre la naturaleza de la experiencia humana. Entre el estímulo y la respuesta, como diría siglos después Viktor Frankl, existe un espacio. En ese espacio radica nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Tercera parte: la alquimia del dolor transformado. Volvamos a nuestro estudiante, ahora enfrentando la muerte de su amigo. En este momento de quiebre, cuando la coraza de la rebeldía se agrieta, surge una oportunidad única de transformación. El dolor por la pérdida es inevitable, natural, incluso necesario. Pero el sufrimiento adicional, la rabia contra un universo que permitió esta muerte, la amargura de que la vida no es justa, es opcional. El filósofo francés Albert Camus, en El mito de Sísifo, nos confronta con el absurdo fundamental de la existencia. Buscamos sentido en un universo que no está obligado a proporcionárnoslo. Pero Camus no se detiene en el nihilismo. Propone algo radical: la rebelión metafísica, que no es un enojo infantil contra la realidad, sino una afirmación vital a pesar del absurdo. En medio del invierno, escribió, aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Esta es la alquimia de la que hablamos: transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. Pero esta transformación solo es posible cuando dejamos de desperdiciar nuestra energía psíquica en la protesta estéril contra lo que ya es. El concepto estoico de amor, fati-amor al destino, popularizado por Nietzsche, pero originario de Marco Aurelio, no es masoquismo filosófico. Es el reconocimiento de que resistirse a lo que ya ha ocurrido es una forma de locura. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, confórmate con lo que te ha sido asignado, pues la naturaleza lo ha formado para ti y tú has sido formado para ello. Cuarta parte: hacer las paces sin hacer las paces con la injusticia. Aquí llegamos a una distinción crítica que debe ser explicada con suma delicadeza, especialmente en contextos de opresión real, violencia o injusticia sistémica. Hacer las paces con la realidad no significa aprobar la injusticia o cesar en la lucha por un mundo mejor. Martin Luther King Jr., en su carta desde la cárcel de Birmingham, ejemplifica perfectamente esta paradoja. Aceptaba radicalmente la realidad del racismo en Estados Unidos, no vivía en negación sobre ella, pero esa aceptación no era aprobación ni resignación, era el punto de partida para la acción transformadora. Debemos aceptar la decepción finita, dijo, pero nunca perder la esperanza infinita. La aceptación radical de la que hablamos es estratégica, no moral. Es reconocer el terreno del campo de batalla, no rendirse ante el enemigo. Es lo que Sun Tzu llamaría conocer el cielo y la tierra antes de entrar en combate. El monje budista Ajahn Chah lo expresaba con una metáfora potente. Si sueltas un vaso y se rompe, no te sorprendas. Desde el momento en que tomaste el vaso, ya estaba roto. Cada momento con él intacto era un regalo. Esta perspectiva no nos hace indiferentes al vaso. Al contrario, nos hace apreciarlo más profundamente mientras lo tenemos y nos prepara para su inevitable pérdida sin amargura adicional. Quinta parte: el veneno que bebemos esperando que otro muera. La metáfora del enojo como veneno que bebemos esperando que otro muera, atribuida a diversos autores, desde Buda hasta Nelson Mandela, captura una verdad psicológica profunda. El resentimiento crónico, esa forma cristalizada del enojo, es fundamentalmente autodestructivo. Aquí es donde la neurociencia moderna confirma lo que los antiguos sabios intuían:
Los estudios sobre los efectos del resentimiento crónico en el cuerpo, desde el trabajo de Robert Sapolsky sobre el estrés hasta las investigaciones sobre psiconeuroinmunología, muestran que mantener estados de enojo prolongado literalmente nos envenena, aumenta los niveles de cortisol, suprime el sistema inmunológico, acelera el envejecimiento celular, pero, más allá de los efectos físicos, existe un costo existencial. Cada momento que pasamos en guerra con la realidad es un momento que no estamos presentes para la vida que sí tenemos. Es lo que Kierkegaard llamaba la enfermedad mortal. No la muerte física, sino la muerte en vida que resulta de no habitar plenamente nuestra existencia. El perdón, en este contexto, adquiere una dimensión nueva. No es un regalo que le damos al otro o a la vida, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es, como dice el proverbio, liberar al prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Sexta parte. La soberanía sobre el estado interno. Llegamos así al núcleo de nuestra reflexión. La única soberanía real que poseemos es sobre nuestro estado interno. Esta no es una afirmación New Age vacía, sino una verdad fenomenológica rigurosa. Los neurocientíficos, como Antonio Damasio, han demostrado que no percibimos la realidad directamente, sino que la construimos a través de procesos interpretativos complejos. Lo que experimentamos como realidad es ya siempre una realidad interpretada, filtrada a través de nuestros esquemas cognitivos y emocionales. Esto no significa que podamos simplemente pensar positivo y cambiar mágicamente nuestra experiencia. El trabajo sobre el estado interno es arduo, requiere disciplina, práctica, a veces años de trabajo terapéutico o contemplativo, pero sí significa que tenemos más agencia sobre nuestra experiencia de lo que generalmente reconocemos. El concepto estoico de proairesis, la facultad de elección moral, es fundamental aquí. Según Epicteto, esta es la única cosa verdaderamente nuestra, lo único que no puede sernos arrebatado. Incluso en las circunstancias más extremas, conservamos la capacidad de elegir nuestra actitud ante lo que nos sucede. Esto no es estoicismo de manual de autoayuda. Es una verdad dura, exigente, que nos confronta con nuestra responsabilidad radical. Como escribió Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. Esta libertad no es cómoda, es aterradora en su magnitud. Séptima parte. La práctica de la aceptación radical. Pero, ¿cómo se cultiva esta capacidad de aceptación radical? No es algo que se logre mediante un simple cambio de perspectiva intelectual. Requiere práctica, lo que los budistas llaman bhavana, cultivo mental, y los estoicos llamaban asquesis, entrenamiento. La meditación mindfulness, popularizada en Occidente por Jon Kabat-Zinn, pero con raíces milenarias en el budismo, es una tecnología de la conciencia diseñada precisamente para esto. No es escapismo, ni relajación, aunque puede producir relajación como efecto secundario. Es el entrenamiento sistemático en el arte de estar presente con lo que es, sin juicio, sin resistencia. Rumi, el místico sufí del siglo XIII, lo expresó poéticamente: vende tu astucia y compra perplejidad. La perplejidad ante el misterio de la existencia, la capacidad de asombro incluso ante el dolor, es una forma de sabiduría que trasciende la mera inteligencia. Las tradiciones contemplativas de todas las culturas han desarrollado prácticas para este cultivo. Desde la Lectio Divina cristiana hasta el Zikr sufí, desde el zazen japonés hasta la contemplación filosófica griega, la humanidad ha reconocido la necesidad de entrenar la mente para habitar la realidad tal como es. Octava parte. El dolor necesario y el sufrimiento opcional. Volviendo a nuestro estudiante en duelo, es crucial distinguir entre el dolor necesario de la pérdida y el sufrimiento opcional que añadimos. El dolor por la muerte de un ser querido es sagrado, es la medida de nuestro amor, es lo que nos hace humanos. Intentar no sentir este dolor sería una forma de violencia contra nuestra propia humanidad. Pero el sufrimiento adicional no es justo, no debería haber pasado,
porque Él, y no otro, es la capa de tormento que añadimos al dolor inevitable. Es lo que en budismo se llama la segunda flecha. Si una flecha nos hiere, eso es dolor. Pero nosotros mismos nos clavamos una segunda flecha con nuestra reacción al dolor. El poeta Rainer Maria Rilke, en sus cartas a un joven poeta, escribió: «Quizás todas las dragones de nuestras vidas son princesas que solo esperan vernos una vez bellos y valientes». El dolor, cuando es aceptado plenamente, sin resistencia, pero también sin resignación, puede transformarse en una puerta hacia una comprensión más profunda de la vida. Novena parte. La pedagogía del dolor. Como educadores, nos encontramos en una posición única y delicada cuando nuestros estudiantes enfrentan el dolor. No podemos, ni debemos, intentar eliminar su dolor, pero podemos ofrecer un marco de comprensión que les permita navegar ese dolor con mayor sabiduría. Paulo Freire, en su Pedagogía del oprimido, habló de la educación como práctica de la libertad. En el contexto de nuestro tema, la verdadera educación no es enseñar a los jóvenes a evitar el dolor, tarea imposible, sino enseñarles a ser libres incluso en medio del dolor. Esto requiere un tipo particular de presencia pedagógica, no la del profesor que tiene todas las respuestas, sino la del acompañante en el misterio. Como escribió Parker Palmer en El coraje de enseñar, enseñamos quién somos. En momentos de crisis existencial, lo que ofrecemos no son tanto palabras como presencia, no tanto respuestas como compañía en las preguntas. Décima parte. La paradoja de la transformación. Carl Jung observó que lo que resistes persiste. Esta paradoja psicológica tiene implicaciones profundas para nuestro tema. Mientras más luchamos contra la realidad de lo que es, más poder le damos sobre nosotros. La terapia de aceptación y compromiso, AZ, desarrollada por Stephen Hayes, ha sistematizado este insight en un protocolo terapéutico riguroso. La evitación experiencial, el intento de no sentir lo que sentimos, es identificada como una de las principales fuentes de psicopatología. Pero aquí surge otra paradoja. Aceptar para transformar. Cuando aceptamos plenamente lo que es, sin agenda de cambiarlo, paradójicamente se abre el espacio para la transformación genuina. Es lo que Fritz Perls llamaba la paradoja del cambio. El cambio ocurre cuando uno se convierte en lo que es, no cuando trata de convertirse en lo que no es. Conclusión. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Llegamos así al final de nuestra reflexión, volviendo al principio. La paz no llega cuando la vida se vuelve justa, sino cuando tú dejas de exigirle que lo sea. Esta paz no es la ausencia de conflicto, no es la paz de los cementerios de la que hablaba Kant. Es lo que los cristianos místicos llaman la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que coexiste con el dolor, con la lucha, incluso con la injusticia, sin ser destruida por ellos. Es la paz de Sócrates bebiendo la cicuta con serenidad, la paz de Jesús en Getsemaní aceptando el cáliz, la paz de Gandhi en sus ayunos, la paz de Mandela en sus 27 años de prisión. No es una paz pasiva, sino profundamente activa. La paz del guerrero que ha hecho las paces con la posibilidad de su propia muerte, y por eso puede luchar sin miedo. Para nuestro estudiante en duelo, y para todos nosotros que inevitablemente enfrentaremos pérdidas, injusticias y dolores, el mensaje no es de consolación barata, es una invitación a una forma más profunda de estar en el mundo. Presente al dolor sin ser destruido por él, comprometido con la justicia sin exigir que el universo sea justo, amando la vida sin necesitar que la vida siempre nos ame de vuelta. Alan Watts, ese gran intérprete de la sabiduría oriental para Occidente, lo resumió bellamente. El significado de la vida es simplemente estar vivo. Es tan simple y obvio. Y sin embargo,
Todos corren en gran pánico, como si fuera necesario lograr algo más allá de sí mismos. La paz de la que hablamos no es un logro, no es algo que se alcanza cuando finalmente las circunstancias se alinean con nuestras expectativas. Es un reconocimiento, un despertar, un volver a casa a lo que siempre estuvo disponible, la capacidad de estar en paz con lo que es, mientras trabajamos por lo que podría ser. Esta es la sabiduría que intenté transmitir a mi alumno en ese momento de vulnerabilidad compartida. No como profesor que sabe, sino como ser humano que también ha tenido que aprender y sigue aprendiendo a hacer las paces con una vida que nunca será perfectamente justa, pero que aún así merece ser vivida plenamente. El trabajo continúa. Para él, para mí, para todos nosotros, cada día, cada momento, es una nueva oportunidad para practicar esta aceptación radical que no es resignación, esta paz que no es pasividad, esta rendición que es, paradójicamente, la forma más elevada de soberanía. Y así, queridos oyentes, los invito a contemplar dónde en sus vidas están bebiendo el veneno del resentimiento, qué batallas están librando contra la realidad inmutable del pasado. ¿Qué paz podrían encontrar si dejaran de exigirle a la vida que sea justa según sus términos? No son preguntas para responder rápidamente. Son koans existenciales para llevar en el corazón, para masticar lentamente, para dejar que nos transformen desde adentro hacia afuera. Porque al final, como escribió Rumi hace 800 años, más allá de las ideas del bien y del mal, hay un campo, te encontraré allí. En ese campo, más allá de nuestras exigencias de justicia cósmica, existe una paz disponible para todos. No una paz perfecta, no una paz permanente, pero sí una paz real, tangible, accesible en este mismo momento. La paz que llega cuando dejamos de exigirle a la vida que sea justa y comenzamos, finalmente, a vivirla.